If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Siempre todos los personajes, todos los temas están aquí primero en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Y si hablamos de la Amazonía, si hablamos del pulmón del planeta, si hablamos del gran regulador de la temperatura, del agua, por supuesto tenemos que hablar del Instituto Sinchi, más de 30 años al frente del liderazgo de la investigación científica, con un relacionamiento y un impacto tremendo en las comunidades y también trayéndonos a las ciudades, presentando al mundo lo que está pasando allí en la Amazonía, emprendimientos, todo lo que pasa con nuestra flora, con nuestra fauna. Pero hay una noticia supremamente interesante y es que Colombia asume a través del Instituto Sinchi, su directora Luz Marina Mantilla, la presidencia de la Red Amazónica para la investigación e innovación sobre biodiversidad. En buena hora, y qué bien, porque esto es un nuevo organismo que se presenta en sociedad. Doctora Luz Marina Mantilla, ¿qué tal? Directora del Instituto Sinchi, como siempre, bienvenida a Caracol Radio, aquí en Planeta Caracol. Bueno, muchas gracias, Fidel, por invitarme a esta casa tan cercana para todos los colombianos, a este programa tan bonito que lleva tantos años. Esto sí es resiliencia, en verdad. Y un saludo muy especial a quienes nos están escuchando. Yo tengo el honor de presidir ahora esa red, la cual me parece un escenario muy importante para toda la Amazonía continental. Sin duda, un escenario valiosísimo, un escenario en el que Colombia asume un protagonismo en tiempos de una COP16 de biodiversidad, en tiempos en el que debemos darnos la tarea del reconocimiento del valor y nuestra relación con esta Amazonía de la cual somos partícipes con diferentes países en el continente. ¿Qué papel va a jugar justamente la Red Amazónica para la investigación e innovación sobre la biodiversidad en estos momentos, Luz Marina? Sí, Fidel, muchas gracias por la pregunta. Yo tengo que decir aquí como varias cosas que creo que son importantes para ilustrar a todos los colombianos que nos escuchan en Planeta Caracol. Lo primero que tengo que decir es que el año pasado, en el 2023, hicimos un trabajo muy importante con el Ministerio de Ambiente y la Oficina de Asuntos Internacionales en la ciudad de Leticia, que se llamó Camino a la Cumbre. En este Camino a la Cumbre, Colombia y el Sinchi efectivamente jugamos un papel protagónico, diría yo, en todos los eventos que tenían que ver asociados con el conocimiento científico. Tuvimos una serie de paneles muy importantes, la presencia, por supuesto, no solamente de la ministra Susana Muhammad, quien ha sido muy entusiasta en todo esto, sino todos los ministros de Ambiente de la Cuenca Amazónica que nos acompañaron. Inclusive quiero recordar que en ese Camino a la Cumbre estuvo también el presidente Petro y el presidente Lula al final, donde se firmaron una serie de procesos importantes para la región amazónica, pero sobre todo se hizo una manifestación clara y específica para pasar de esto que se había hecho en Colombia a través de Camino a la Cumbre para esa declaración de presidentes en Belén de Pará, en Brasil. De manera que mucho de lo que nosotros hicimos con los otros países, sobre todo en torno a la convocatoria al tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, tuvo un eco muy interesante en el BID. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos ayudó a mover a muchos directores de los institutos de investigación que están en el territorio, que están en la Amazonía de los diferentes países. Y con esto que hicimos, el apoyo del World Resource Institute y de algunas otras ONGs,
en este escenario de la Declaración de Belén, trabajamos temas muy enfocados hacia la bioeconomía. Y claro, los institutos de investigación cumplimos un papel absolutamente clave en todo lo que es la sostenibilidad, el uso sostenible, el conocimiento de la biodiversidad, las alternativas, efectivamente, de las que siempre hemos hablado. Y digamos que ahí se empezó a gestar todo este tema de la red que tuvo hace 2 semanas su desarrollo en la ciudad de Manaos. Y bueno, yo tengo que mencionar algunas de las instituciones que tenemos acá, porque son bien importantes y bien representativas. Y yo creo, Luz Marina, es la suma, ¿no? Es como están armando un team, un equipo de institutos de investigación que tienen como vocación la Amazonía, es robustecer esa dinámica, esa labor investigativa. Y es detrás de cada instituto, y eso tengo que decirlo también con mucho aprecio para Colombia, detrás de cada instituto hay un cúmulo de capacidades. Hay científicos, hay infraestructura, hay proximidad a las comunidades locales, hay una necesidad entre todos de generar una voz científica, una voz política y una voz social para la Amazonia, pero desde quienes estamos en la gobernanza territorial. Entonces es muy interesante esto. Por ejemplo, por Brasil tenemos dos institutos y otro que es privado. Tenemos el Instituto INPA, el Instituto de Pesquisas Amazónicas, tenemos el Museo Goeldi del estado de Pará, se llama el Museo Paraense Emilio Goeldi. Tenemos también de Brasil un instituto que se llama Mamirauá, que queda en la mitad del río Amazonas, en la ciudad de Tefé. Tenemos también aquí la participación del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana con su directora Carmen. Tenemos también, ella se llama Carmen García. Tenemos al Instituto de Biodiversidad de Ecuador con su director que se llama Diego Inclán. Tenemos en Bolivia al Instituto de Ecología con su directora también, y pues por Colombia estaremos el SINCHI y el Instituto von Humboldt. A mí me parece una suerte muy interesante de instituciones que estamos allí, y pues bueno, dentro del escenario de la sostenibilidad, pues obviamente tenemos retos como todas las redes, pero más que retos tenemos también propósitos, y además tengo que decirle aquí al público que tenemos una financiación que empezamos a conseguir desde nuestro trabajo en el 2023 en la ciudad de Leticia. De manera que tenemos muchas expectativas, porque pues creo que esta es la primera vez que hay una red de instituciones públicas que están dedicadas al conocimiento científico, lo cual en realidad no es sencillo. Pero dentro de nuestros escenarios de qué queremos en esta red, pues bueno, ya dije uno, que es el de estar en esa franja de ciencia y política, pero estamos todos muy preocupados por la pérdida de la Amazonia. Entonces creo que ahí hay un escenario clave, porque es que la Amazonia es el regulador del planeta, como siempre lo hemos dicho, es el que aporta el agua dulce en términos reales con sus ríos voladores, que me parece que es un silogismo muy interesante, y también es la bomba que regula el clima. Y hoy, pues bueno, en Bogotá la gente ha sentido. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Lo que significa no tener agua. Lo hemos sentido en carne propia, en piel propia, los cambios de temperatura, la ausencia de agua en una ciudad que está rodeada por un complejo de páramos, que es lo curioso, ¿no? Páramos que son receptores de esos ríos voladores provenientes de la Amazonía, lo que nos lleva siempre allí a que existe, Luz Marina y oyentes, una conexión. Estemos en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Francia, Nueva York, Bangladesh, con la Amazonía, con este bioma coyuntural, con ese pulmón, corazón del planeta, y el trabajo científico que ahora ustedes, a través de esta red, pues van a seguir catapultando y promoviendo. Hablas tú, por supuesto, de los riesgos, las amenazas, las realidades que enfrenta la Amazonía, para no ir muy lejos, la deforestación que continúa en algunos segmentos. Bueno, vámonos un poco al sur. Pantanal está enfrentando unas sequías tremendas e incendios forestales. La conectividad de los humedales que compartimos con Brasil y Perú en la región amazónica. La situación de la biodiversidad, que está pasando con los bosques, que está pasando con esa potencialidad de negocios verdes, de la vinculación de las comunidades. En fin, es muchísimo el portafolio de actividades y trabajo para ustedes. Sí, bueno, mira, yo tengo que decir aquí que en esta declaración de Belén, en la declaración de los presidentes, pues ahí estamos cumpliendo varios incisos de los acuerdos que tuvieron los presidentes, como por ejemplo fortalecer los canales de comunicación y el intercambio de experiencias entre programas de investigación científica e innovación tecnológica, fomentar estas redes de contacto que articulen instituciones de investigación, promover el desarrollo de estrategias para la protección de la Amazonía. Pero aquí hay algo además también muy importante, y es entender que desde la investigación científica hay caminos que se abren donde están las especies, donde están los sistemas productivos, donde están las comunidades, donde puede haber un intercambio, obviamente, de experiencias, pero sobre todo de tener una mirada panamazónica para entender muy bien cuáles son los fenómenos que hoy amenazan a la región, a su sostenibilidad, porque qué claro y qué determinante es entender el rol de la Amazonia en términos de sus servicios ecosistémicos que son planetarios. Y cuando esos servicios ecosistémicos se empiezan a perder, ese nivel de regulación empieza también a afectar el planeta. Hoy no queremos, por supuesto, llegar a un estado cero de la Amazonia. Por supuesto que necesitamos hacer articulación y coordinación, pero sobre todo necesitamos sumar los datos que tenemos entre todos. Aquí hay un proyecto lindísimo que tiene Brasil en el INPA que se llama el LBA, que es un proyecto pionero en términos de generación de condiciones para todo lo relacionado con cambio climático. Tenemos unas experiencias muy interesantes en torno a las oportunidades de datos también en las parcelas permanentes, porque hay que decirle a la gente que la Amazonia no es igual. Tiene escenarios complejos, zonas de humedales, zonas exacto, de intenso bosque. Pero es heterogénea. Y recordarle aquí a los oyentes que hay geográficamente una oportunidad para Colombia en términos de bioeconomía con los Andes, porque ahí están los hotspots de biodiversidad. De manera que nosotros lo último queremos entender muy bien con datos lo que significa llegar al punto de no retorno. Ese es un tema crítico en el que ya no tenemos que inventar más, sino mirar los datos, hacer las complementariedades y sacar efectivamente los documentos que correspondan a esos
Policy Brief, por ejemplo. También tenemos la oportunidad aquí de sumar capacidades, de hacer unos cursos que fortalezcan los doctorados, a los investigadores, hacer publicaciones en conjunto, hacer unas visitas a cada institución. Esa es una cosa muy importante. Yo aquí pues creo que estamos generando capacidades, estamos dejando capacidad instalada en las zonas a través de la innovación y la transferencia de tecnología que se hace y la vinculación con las comunidades locales, que también tienen mucho para decir en términos de encuentro de saberes, de manera que pues yo sí lo veo como, o sea, nosotros lo estimamos como una oportunidad. Todos los institutos lo hemos defendido y lo hemos visto como una posibilidad enorme, pero además también tengo que decir que el apoyo del BID acá pues es representativo, porque sin recursos tampoco hacemos nada. Luz Marina, esa tarea, esa labor de los institutos ahora unidos en una mesa de trabajo, pues va a permitir que tengamos mayor acceso, y tú lo mencionabas, a investigaciones, mayor acceso a diferentes intervenciones de los científicos para entender lo que pasa con esa dinámica propia. La Amazonía yo la entiendo como un organismo vivo y autónomo, golpeado por diferentes frentes. Esa información, ¿cómo cruzarla con los diferentes gobiernos, entendiendo que la Amazonía no debería tener fronteras, sino por el contrario, unir a estos países en torno a un mismo objetivo? La ciencia en este momento yo la veo como ustedes, investigación científica, como esa gran autopista que nos va a hacer convergencia Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Bolivia, todos en esa misma autopista, porque lo has mencionado, punto de nuevo retorno. Ojo, no lleguemos a ese límite, no lo queremos para la vida en el planeta. Claro, así es. Nosotros con la información que tenemos en el CINCHI hemos dicho que el 81%, a propósito de la deforestación, pero además de que la deforestación en Amazonia es importante, el 81% del bosque amazónico de Colombia está en buen estado de conservación. O sea que hoy, con las políticas que tenemos en la parte ambiental, con ese gran empuje que le estamos dando desde el Ministerio de Ambiente a procesos de restauración, a los núcleos de desarrollo forestal, que creo que es una apuesta muy importante que tiene hoy el Ministerio de Ambiente con la ministra Susana Muhammad, y que es el core de la política ambiental, con recursos a través de el Fondo de Biodiversidad, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, como se ha denominado. Tenemos una apuesta muy interesante para mirar ese 20% de la Amazonia, que son más de 5 millones de hectáreas. O sea, eso además en plata también tiene un costo importante, pero bueno, ya lo estamos mirando. Pero aquí tenemos que hacer eso que tú estás diciendo, Fidel, la conexión con nuestros vecinos, con Perú, con Ecuador, con Brasil. Recuerden ustedes que uno llega a Leticia, pasa una calle y todos los letreros son en portugués, ya está en Brasil, ya estamos en Brasil. Entonces, no queremos entender muy bien realmente cómo tenemos que correrle a ese punto de no retorno, pero nos interesa mucho, por supuesto, integrar información, apoyar todo el desarrollo de tecnologías para la soberanía alimentaria, todo el tema de innovación, de validación, de certificaciones, digamos, de lecciones aprendidas que tenemos en todos los países, y una reflexión muy importante sobre las personas que están reclamando oportunidades. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. De gobernanza
en sus territorios y que la información la tenemos en los institutos. Y avanzamos en Caracol Radio en Planeta Caracol. Colombia está al frente de la Red Amazónica para la Investigación e Innovación sobre la Biodiversidad, con un tremendo apoyo del BID para poder articular a los institutos de investigación de la región amazónica, entre ellos el SINCHI, el Humboldt por Colombia, de Brasil, de Perú, de Ecuador, en una línea de trabajo. La Amazonía como escenario para su conservación, como escenario para los desarrollos, bioeconomías, como escenario para la investigación, todo lo que tienen a nivel de herbarios, todo lo que tienen a nivel de recolección de experiencias, de exacto la data, hasta información satelital, el conocimiento tradicional de las comunidades, porque ustedes trabajan con ellos, o sea, casi que las comunidades los ven como embajadores, ¿no? Que vienen de Bogotá como embajadores. Pero vamos a ese punto bien importante, Luz Marina, porque el trabajo del SINCHI durante más de 30 años pues nos ha permitido descubrir y conocer el valor y la riqueza que se tiene en materia de plantas, de qué está hecha la Amazonía, cuáles son sus especies de flora, dónde su caracterización, sus semillas, todo ello, tan solo por hablar de uno de los tantos frentes de trabajo que tiene el Instituto SINCHI. ¿Qué novedades nos puedes comentar de estos desarrollos? Bueno, no, yo tengo varias cosas que decir aquí porque nosotros somos financiados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia. Tenemos un trabajo enorme, como muchas gracias por el reconocimiento que nos haces, Fidel. Pero tengo que decir que nosotros hemos punteado un escenario del uso sostenible de la biodiversidad. Y por eso esos núcleos de desarrollo forestal y de biodiversidad son muy importantes para poner a la gente a punto de empezar a cambiar unas actividades que no son las mejores para el bioma amazónico y en cambio sí son muy oportunas las que vienen derivadas de la biodiversidad. Aquí pues muchos han hablado del azaí, del copoazú. Yo aquí tengo que decir que tenemos una alianza muy interesante y muy bonita con Natura Cosméticos y que las comunidades de Caquetá, algunas comunidades, no todas, hoy están, por ejemplo, exportando manteca de copoazú. Y eso es lo que necesitamos, que los activos de la biodiversidad en efecto representen para la gente una oportunidad y para la política pública también, porque recordemos que estamos en 3 crisis muy importantes: la crisis climática, la crisis de la pérdida de biodiversidad y la crisis de la contaminación. Entonces, este viraje que estamos dando a escalar muchas de las actividades y desarrollos y resultados que las evidencias científicas del SINCHI generaron, claro, a través de también muchos financiamientos, Visión Amazonía, el JEF Corazón de Amazonia, o sea, todo ese cúmulo de información nos ha permitido hoy escalar y tener temas ya más grandes en torno al azaí, a los productos forestales no maderables, al copoazú, vuelvo y lo repito, a la mauritia flexosa, que es esa palma enorme que en Leticia le dicen canangucha. En fin, yo creo que, por ejemplo, tengo que decir que con Alemania hemos hecho una expedición científica donde hemos encontrado 28 especies nuevas de briófitos para la ciencia. Y entonces, a través de las expediciones que nos ha financiado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues en estos últimos años yo creo que tenemos más de unas 100 especies nuevas para la ciencia. Lo cual es, noticia. Por favor, esas entre plantas, entre, digamos, anfibios, reptiles, insectos. Bueno, yo creo que haber descubierto mucho más y haber hecho los inventarios de biodiversidad ha sido absolutamente importante. Yo creo que hoy en Europa muy difícilmente se va a encontrar una especie nueva para la ciencia. Sí.
Y son inventarios, Luz Marina, oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol, inventarios que ustedes han logrado con una labor, un trabajo denodado del día a día, investigadores que con sus familias prácticamente están allí casi todo el año. Muchos han tenido sus hijos en región, en Putumayo, en Amazonas. Tú, Luz Marina, exactamente. Y una demostración de lo que es la ciencia como canal para hacernos fascinar, descubrir de esa riqueza, porque es que lo decías, toda la región amazónica no es homogénea, tiene diferentes matices, no es lo mismo estar en Leticia que estar en Mitú, que estar en Guaviare, en la puerta de la entrada de la Amazonía, y esos inventarios botánicos, esos inventarios de flora y fauna, ¿de qué manera nos han servido, Luz Marina? Cuéntanos, tanto para la academia, tanto para el reconocimiento en otros continentes de esa riqueza natural que tiene Colombia, para ver si de una u otra forma nos concientizamos de que todos somos uno a la hora de conservar la Amazonía, una conservación proactiva, es decir, también la bioeconomía. Cuando tú vives de la selva, pues conservas la selva, no es solo contemplación. Bueno, yo creo que aquí hay una cosa muy interesante. Cuando tú dices, ¿para qué sirven todos esos inventarios? Lo primero que tengo que decirle aquí al público que nos está escuchando es que entre al portal institucional del Sinchi y va a encontrar un link que se llama Colecciones Biológicas. Ahí van a encontrar cuáles son todas las especies que nosotros tenemos en los diferentes taxón que tenemos en la región y que tenemos en el país. Pero ¿para qué nos ha servido? Mire, yo creo que aquí nunca nadie había hablado hace 20 años de el camu camu. Myrciaria dubia. O sea, hoy el camu camu es un producto importantísimo que, además de conservarse en la cuenca del río Putumayo, estoy hablando de bien lejos, tiene unas opciones importantísimas porque es una enorme fuente de vitamina C. Entonces, a raíz de esa búsqueda que nosotros hemos empezado a hacer, hemos promovido lo que hoy para muchas instituciones son sus cadenas de valor. Entonces, estas cadenas de valor representan la oportunidad, uno, de hacer bioeconomía, otro, de hacer productos biobasados. Ese es un tema muy interesante. Pues tengo que decir aquí que discusión sobre la bioeconomía es una discusión global y que existen enfoques y cada país tiene que tener su enfoque, cada región tiene que tener su enfoque, pero sí es una oportunidad porque pues la ganadería hay que manejarla muy bien, hay que hacer, bueno, todo ese tema, yo no diría de ganadería sostenible, yo diría de mejorar unas prácticas en ganadería porque pues es que ese sí es un azote muy complicado en términos de deforestación. Permíteme un apunte, esta semana en Noruega aprobaron los legisladores cobrar impuesto a los ganaderos por las emisiones de metano que produce el ganado en ese proceso de crianza y de levantamiento de ganado, y los ganaderos lo aceptaron. O sea, aceptaron su responsabilidad. Aquí también debe haber un proceso de aceptación de mea culpa de todas las partes, ¿no? Por lo que ha pasado y ha venido pasando con el bioma amazónico. Pues bueno, yo creo que nosotros más o menos desde el año 2002 estamos diciendo cuánta pérdida de biodiversidad y cuánta pérdida realmente de coberturas hemos tenido. Y pues si ustedes entran a los links del Sinchi y miran los mapas en el Sistema de Información Ambiental para la Amazonia, se llama CIATAC, pues se van a encontrar con una sorpresa bastante desagradable, porque digamos que hay unos motores subyacentes de la deforestación, pero el primer motor de la deforestación es ocasionado por la ganadería. Entonces aquí yo no quiero ninguna discusión ni pelea con los ganaderos, me parece excelente que haya una aceptación gremial del tema y de la responsabilidad de la ganadería, pero pues bueno, Colombia tiene unos terrenos y un uso del suelo que debe ser compatible con la ganadería, pero realmente la Amazonia es distinta. La Amazonia, o sea, no es bueno tener 2 hectáreas
de bosque perdidas para mantener una cabeza de ganado. Entonces, ahí vamos a empezar, porque son los datos los que nos dicen que no es aquí una discusión apasionada, ni mucho menos, sino más bien hay que apreciar los datos y entender que la ganadería, los cultivos ilícitos, la extracción, digamos, de especies de alto valor comercial en términos de madera, son agentes, igual que todo el tema de tierras, que también es una cosa complicadísima en la región amazónica, pues son agentes que van destruyendo un tejido tan importante como es el amazónico. Pero aquí hoy nos estamos jugando la supervivencia de la humanidad, que es un tema que lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo y que hoy estamos a puertas de un tema de no retorno. Entonces, creo que hay que pensársela muy bien. Sí. Luz Marina, ¿cuál sería el diagnóstico, el ABC de la condición de salud de la Amazonía hoy por hoy? Nos hablabas de ese 81% de bosques que están en buenas condiciones, pero hablando de esa generalidad, ¿cómo está la Amazonía hoy por hoy? Esto previo a una COP16 de la biodiversidad. Pues bueno, un poco cómo está la región amazónica hoy en Colombia, pues yo creo que con unas enormes expectativas de vincular a la gente a todos estos procesos que mencioné hace un rato, los proyectos de restauración, los núcleos de desarrollo forestal, que son 22, y donde obviamente se va a tener un trabajo directo con las comunidades a través de unos recursos del Ministerio de Ambiente que son importantes, como lo mencioné antes, y un tema de monitoreo. A mí me gusta hablar de lo positivo. Por supuesto que tenemos unos acuerdos de conservación y no deforestación que han sido exitosos. No voy a decir que todo al 100% se cumple, pero en un 85% sí tenemos el cumplimiento de las comunidades. Creo que tenemos un reto enorme en términos de restauración. Tengo que decir aquí de forma muy lacónica que hemos perdido en más de 100 kilómetros la conexión andino-amazónica, y eso es muy grave. Entonces, ahí tenemos que hacer digamos que una labor importante, el SINCHI, las corporaciones, el Ministerio de Ambiente, y en ese proceso de restauración estamos todos. Digamos que en la Amazonia no solo está el SINCHI, también hay otras instituciones que también han pasado, por supuesto, por estos micrófonos, pero con todos estamos muy preocupados. Nosotros, pues, por el sistema de información que tenemos, manejamos de manera muy efectiva los datos y, pues, prácticamente en tiempo real. Pero tener esa fractura en la Amazonia es un tema que toca resolver y rápidamente. ¿Por qué? Pues porque está en juego la biodiversidad y está en juego el agua, que les llega a los bogotanos y que les llega a los de Chía y a los de todas estas zonas, donde hoy sí, como tú lo dijiste antes, han entendido lo que significa no tener agua. Yo creería que aquí también hay un tema que es fracturante para toda la región amazónica continental, que pues hay que decírselo, aquí hay que recordarlo, son más de 7 millones de kilómetros cuadrados con 8 países que hacen parte de la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica, y es el tema de contaminación de sus aguas por mercurio. El tema de la minería ilegal o la extracción ilegal de minerales, ese es un tema complicado que, entre otras, es uno de los retos que tenemos para resolver con esta red, porque vamos a sumar capacidad de infraestructura, capacidad de investigadores, porque necesitamos entender cómo esos ríos por donde transitan los peces migradores están afectados. Tenemos la información fragmentada, el SINCHI tiene la de Colombia, seguramente el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana tiene lo correspondiente a los ríos en Perú. Tenemos el tema de Mamiragua, que también tiene experiencia. Entonces, digamos que nuestro tema es mirar en qué condiciones de contaminación por mercurio está la cuenca amazónica y, por supuesto, mirar las soluciones, porque
pues uno contabiliza, pero también tiene que aportar a las soluciones. Pero yo creería que también hay que trabajar con esas poblaciones locales para que esos conocimientos no se pierdan, no se erosionen. Hay más de 200 pueblos indígenas en toda la región amazónica, de manera que esa es una ganancia enorme, cultural, biocultural, y creo que ahí también hay unos riesgos que tenemos que contribuir a resolver. Tremendo diagnóstico, tremenda realidad la que nos ha compartido hoy Luz Marina Mantilla, la directora del Instituto Sinchi, Investigación Científica, y justamente Luz Marina y Sinchi al frente, Colombia, al frente de la Red Amazónica para la Investigación e Innovación sobre Biodiversidad, que cuenta con un tremendo respaldo del BID y que sin duda todo este trabajo se da en medio de lo que es y será la realización de la COP16 de biodiversidad en Colombia. Pues Luz Marina, de mi parte y de los oyentes, gracias por estar aquí, gracias por esos más de 30 años del Sinchi trabajando allí en el corazón de la Amazonía colombiana, entendiendo los diferentes fenómenos, conflictos que se presentan con este bioma vital para la vida humana y comprendiendo también esas dinámicas de cambio que se han venido implementando, como la bioeconomía, como las alertas por la desconexión entre la región andino-amazónica, que eso sí es fundamental, allí sí debe haber alguna respuesta efectiva. Mucho tiempo más tendremos para seguir conversando. Luz Marina, directora del Sinchi, gracias por estar aquí en Caracol Radio, gracias por estar en contacto con los oyentes de Planeta Caracol. No, muchas gracias a Fidel, un agradecimiento enorme por permitirme estar en sus casas hoy sábado, y otra cosa importantísima, y es que la red tiene una gobernanza, y dentro de esa gobernanza por supuesto están todos los países, pero yo tengo un vicepresidente que me acompaña y es el director del Instituto de Pesquisas Amazónicas, el doctor Enrique, bueno, hay que decirlo en portugués, pero él ha venido trabajando con nosotros también de una forma muy importante, se llama Enrique Pereira dos Santos. Entonces, es un acompañamiento bastante particular, muy interesante, y bueno, yo tengo que seguir comunicándole a los colombianos los resultados de esta red, así es que espero que nos invites nuevamente, Fidel. Claro que sí, Planeta Caracol es el escenario, es la casa común, la casa de todos. Es Caracol Radio, qué gusto estar en contacto con ustedes, los amigos de Planeta Caracol. Felicidades. Haces parte de Planeta Caracol.